El día de hoy te voy a contar todo lo que tenés que saber acerca del funcionamiento de tu GPU, desde los conceptos más básicos hasta los detalles más avanzados, pasando por sus diferentes tipos, tecnologías y arquitecturas, para que puedas exprimir al máximo tu tarjeta gráfica. Pero vos, ¿estás listo para descubrirlo? Imagina que estás sentado frente a tu computadora, listo para jugar ese videojuego que te vuelve loco o para editar el video que tanto laburaste en grabar. Todo fluye perfecto, los gráficos son una maravilla, los movimientos son suaves y cada detalle en la pantalla parece cobrar vida. Pero ¿alguna vez te preguntaste qué es lo que pasa realmente dentro de tu compu para que todo esto sea posible? Hoy vas a descubrir cómo funciona una GPU y por qué es tan crucial para el rendimiento de tu computadora. Una GPU es más que un simple accesorio para jugar videojuegos o ver películas en alta definición. Es el motor que impulsa todos esos gráficos impresionantes que ves en pantalla, transformando datos en imágenes de una manera que tu CPU no podría hacer por sí sola. La GPU se encarga de procesar y renderizar cada píxel, cada sombra y cada efecto visual que te hace decir ¡wow! ¿Y por qué es importante que entiendas cómo funciona una GPU? Porque conocer su funcionamiento te va a dar el poder de tomar decisiones más informadas a la hora de brindarle mantenimiento o cuando llegue el momento de actualizarla. Saber qué buscar en una GPU puede ser la diferencia entre una experiencia de usuario normal y una totalmente espectacular, ya sea que estés jugando títulos AAA, editando videos en 4K o desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial, porque sí, también afectan a las IAs que utilizás, pero de eso hablaremos más adelante. Ahora vamos a arrancar desde lo más básico. ¿Qué es exactamente una GPU? Una tarjeta gráfica está formada por varios componentes clave que trabajan juntos para darte la mejor experiencia visual posible. El procesador gráfico o GPU es el cerebro de la operación, encargado de hacer los cálculos necesarios para procesar gráficos y renderizar imágenes. Si hablamos de todos sus componentes internos, podemos hablar de la memoria VRAM, que guarda texturas y otros datos gráficos que la GPU necesita tener a mano. Como podrás notar, trabajan en conjunto de la misma forma que lo hace la CPU con la memoria RAM. También están los puertos de salida, como HDMI y DisplayPort, que conectan la GPU a tu monitor, permitiéndote ver el resultado de todo ese laburo en tiempo real. Pero no podemos olvidarnos del sistema de refrigeración, que mantiene la GPU funcionando a una temperatura ideal, evitando que se sobrecaliente durante sesiones intensivas de gaming o edición. Todos estos elementos se ensamblan en una placa de circuito impreso, PCB, que actúa como la columna vertebral de la tarjeta gráfica, asegurando que todos los componentes trabajen en armonía. Podríamos decir que actúa con la misma función de la motherboard o placa madre de tu PC. Ahora que conocemos los componentes principales de la GPU, es hora de entender cómo convierte datos en las imágenes que ves en pantalla, un proceso llamado renderizado. Este es uno de los aspectos más fascinantes del funcionamiento de la GPU, ya que implica una serie de cálculos matemáticos y procesos complejos que ocurren en fracciones de segundo. Primero, la GPU toma los datos que la CPU le envía. Estos datos son esencialmente instrucciones sobre qué debe mostrarse en pantalla. Pueden ser modelos 3D, texturas, colores o incluso efectos de iluminación. La GPU procesa esos datos a través de sus núcleos, que son capaces de realizar miles de cálculos simultáneamente. Esto le permite dividir el trabajo en pequeñas tareas que se ejecutan en paralelo, a diferencia de la CPU, que en esencia realiza operaciones de manera secuencial. Una vez que la GPU procesó todos los datos, transforma las coordenadas tridimensionales de los objetos en el mundo virtual en dos dimensiones, lo que se conoce como proyección 3D a 2D. Después, los píxeles que componen cada imagen son calculados, teniendo en cuenta factores como la luz, la textura y las sombras. Acá es donde entran en juego las unidades de mapeo de texturas, de las cuales vamos a hablar más adelante, y las operaciones de rasterización, que determinan qué píxeles deben encenderse para formar las imágenes. Finalmente, la GPU organiza todos esos píxeles y los envía a la pantalla a través de los puertos de salida como HDMI o DisplayPort. Este proceso ocurre cientos de veces por segundo, lo que permite que las imágenes en pantalla se actualicen de manera fluida, dando como resultado gráficos nítidos y de alta calidad, incluso en escenas de acción rápida o efectos visuales complejos. Ahora que conoces los elementos básicos de una GPU, vamos a explorar los distintos tipos que existen. En el mercado vas a encontrar dos categorías principales, las GPUs integradas y las dedicadas. Las GPUs integradas están incorporadas en el procesador o en la placa madre y comparten memoria con el sistema. Son perfectas para tareas básicas como navegar en internet, ver videos en YouTube o trabajar en documentos. Pero si lo que buscas es un rendimiento superior en videojuegos o en aplicaciones gráficas intensivas, entonces necesitas una GPU dedicada.
Las GPUs dedicadas son tarjetas gráficas independientes con su propia memoria VRAM, diseñadas específicamente para manejar tareas gráficas mucho más exigentes. Estas GPUs no solo mejoran la calidad visual, sino que también liberan al procesador de una carga significativa, permitiéndole enfocarse en otras tareas importantes. Así que, dependiendo de lo que necesites, una de estas dos opciones van a ser las que mejor se adapten a tu uso. Pero bueno, ahora hablemos de lo que realmente diferencia a cualquier GPU de otra, su arquitectura interna. Dentro de cada GPU, ya sea de Nvidia o AMD, se encuentra una red compleja de núcleos, llamadas núcleos CUDA en el caso de Nvidia y Stream Processors en AMD. Estos pequeños procesadores permiten a la GPU manejar múltiples tareas al mismo tiempo, lo que se traduce en un rendimiento gráfico más fluido y una experiencia de usuario más inmersiva. Además, las GPUs están equipadas con ROPs o Raster Operation Pipelines, que son responsables de la etapa final del proceso de renderizado, donde los píxeles se escriben en la memoria de video. Un mayor número de ROPs significa que la GPU puede manejar altas resoluciones y efectos visuales complejos con más facilidad. Después están los TMUs, o Texture Mapping Units, que se encargan de aplicar texturas a los objetos 3D, añadiendo realismo a las escenas que ves en pantalla. Todo esto se combina para que disfrutes de gráficos impresionantes, ya sea que estés jugando un juego, viendo una película o trabajando en un proyecto de diseño gráfico. Pero estas capacidades avanzadas no están exentas de desafíos, especialmente cuando hablamos de consumo energético y refrigeración. Acá es donde las cosas se ponen serias. Una GPU poderosa requiere una cantidad significativa de energía y para funcionar bien necesita mantenerse a una temperatura adecuada. Ahí es donde la importancia de una buena fuente de alimentación y un sistema de refrigeración adecuado se vuelve crucial. Las GPUs de gama alta pueden consumir cientos de vatios de energía, especialmente durante tareas intensivas como el gaming en 4K o el renderizado en 3D. Si tu fuente de alimentación, o PCU, no es lo suficientemente potente, podrías enfrentar problemas de inestabilidad, reinicios inesperados o incluso daños en el hardware. Además, un sistema de refrigeración deficiente puede llevar a sobrecalentamientos, lo que no solo reduce el rendimiento de la GPU, sino que también acorta su vida útil. Acá la elección entre refrigeración pasiva, activa o líquida se convierte en una decisión clave. Te las explico así de fácil. La refrigeración pasiva, que utiliza disipadores de calor sin ventiladores, es la opción más silenciosa y no requiere mantenimiento, pero puede no ser suficiente para cargas de trabajo intensivas. La refrigeración activa, con ventiladores y disipadores de calor, es la más común y ofrece un buen equilibrio entre costo y eficacia. Pero si planeas hacer overclocking o necesitas un rendimiento superior con un mínimo ruido, la refrigeración líquida sin dudas es tu mejor opción. Ahora que superamos los desafíos de la energía y la refrigeración, podemos concentrarnos en optimizar nuestra GPU para obtener el mejor rendimiento posible. Acá es donde entran en juego los drivers y las herramientas de optimización. Los drivers son el software que permite que la GPU se comunique correctamente con el sistema operativo y las aplicaciones. Mantenerlos actualizados es esencial para garantizar que tu tarjeta gráfica funciona al máximo de su capacidad. Las actualizaciones de drivers no solo corrigen errores y mejoran la estabilidad, sino que también pueden ofrecer un aumento significativo en el rendimiento, especialmente en juegos o aplicaciones gráficas nuevas. Imagina que estás jugando un juego recién lanzado y de repente una actualización de driver aumenta tus FPS de manera notable, permitiéndote disfrutar de una experiencia mucho más fluida sin necesidad de actualizar tu hardware. Con todo este conocimiento, estás ahora mucho mejor preparado para entender cómo funciona una GPU y cómo cada componente y característica impacta en el rendimiento general de tu sistema. Ya sea que estés buscando mejorar tu experiencia de juego, acelerar tu flujo de trabajo en edición de video o simplemente entender mejor el hardware que estás utilizando, esta información es clave para tomar decisiones informadas. No solo aprendiste qué buscar en una GPU, sino también cómo mantenerla optimizada y funcionando de la mejor manera posible. Este conocimiento te empodera para poder sacar el máximo provecho de tu equipo y asegurarte de que esté preparado para enfrentar cualquier tarea que le pongas por delante. Después de este recorrido por el mundo de las GPUs, volvemos al punto de partida, pero ahora con una perspectiva mucho más amplia y profunda. Entendés cómo una GPU convierte datos en imágenes, cómo elegir la GPU adecuada para tus necesidades específicas y cómo mantener tu sistema funcionando de la manera más óptima. Pero no te lo tomes solo como una lección técnica, sino como un viaje que te prepara para enfrentar los desafíos tecnológicos del futuro. La próxima vez que estés frente a tu computadora, ya sea jugando, trabajando o simplemente navegando por la web, vas a tener una apreciación mucho mayor por todo lo que ocurre detrás de escena. Esta experiencia no solo mejora tu presente, sino que también te prepara para el futuro. Cada decisión que tomes, desde elegir una nueva GPU hasta mantener actualizados tus drivers, va a ser todo basado en un conocimiento sólido y práctico. Este es el tipo de aprendizaje que no solo te beneficia a vos, sino que también puede ser compartido con otros, ayudándote a convertirte en una fuente confiable de información en tu círculo. Si este video te ayudó a entender
entender mejor cómo funciona una GPU, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal para más contenido como este. Deja tus preguntas en los comentarios y contame qué otros temas te gustaría que cubriera en futuros videos.